el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. ¿Cómo están? Es un nuevo episodio y es un gusto volverles a contactar a través de este ministerio de Podcast Enlazadas, el cual, pues, como algunos saben y los que estén por primera vez, este ministerio se dio a través de mi segundo libro que escribí sobre mentoría, sobre 10 retos para permanecer enlazadas a Cristo. Y bueno, este libro lo pueden conseguir en Amazon y es un libro de mentoría, de rendición de cuentas. Y esto se los comento porque esta nueva serie que estamos ahorita llevando a cabo, ¿verdad? Que ya vamos para el cuarto capítulo. Pues en esta nueva temporada vamos a estar viendo mi testimonio y a través del tema que le puse confesiones de una sierva detrás del ministerio. Así que a través de mi testimonio, que es una forma también de rendir cuentas, estoy contando ciertos episodios de mi vida a través de caminar más de 30 años de la mano de mi Señor, a partir de que se hizo real en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Y pues en esta serie estamos tocando algunos puntos y de alguna manera yo le pongo confesiones porque hay muchas cosas que yo nunca había platicado de una forma tan abierta como lo he hecho ahora. Así que pues vamos a entrar de lleno sin antes agradecer al auditorio que se ha suscrito, que ha dado like. Así que les invito por favor que si a usted le gusta estos testimonios, si le están gustando esta forma de llevar a cabo este ministerio de este podcast Enlazadas, pues que le ponga ahí suscribirse, le dé me gusta, que le ponga notificaciones para que le llegue el aviso cuando hay un episodio nuevo, porque eso es totalmente gratis, a usted no le cuesta nada más que darle un clic ahí con su mano, pero a mí me es de mucha bendición porque ayuda a difundir este ministerio, así que de antemano gracias por hacerlo. Y bueno, en este nuevo capítulo eh, que le nombré el desafío de la permanencia en Dios. Hoy vamos a ver de verdad qué desafío es poder permanecer en Dios en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en medio de ver el testimonio de otras personas que a veces no es muy bueno y que nos hace de alguna manera dudar y pensar, estaré en el lugar correcto, estaré en el grupo religioso correcto, estaré realmente en el lugar donde Dios quiere que esté. O sea, todas esas preguntas yo me las hice en algún momento y por eso así le puse el desafío de la permanencia en Dios, porque si usted se remite al capítulo anterior, ¿verdad? Que estábamos hablando también de la primera vez que, que Jesús me permitió servir en su ministerio, la primera vez que pude servir en el área de educación y que ahí pues pude darme cuenta que para mí era un gozo enseñar y que estuve muchos años enseñando a niños. También tuve mi primera decepción, pero dentro de tantas decepciones y de tantas cosas que ya desde recién que yo llegué al cristianismo me pude dar cuenta, también veo que la mano del Señor siempre estuvo sosteniéndome, siempre estuvo guiándonos a mi familia y a mí, y que de alguna otra forma el Señor nos estuvo llevando por el camino de la permanencia a través de poner sus ojos en Él. Por eso la cita clave de toda esta serie de confesiones, yo la baso en Hebreos 12:12, que dice la carrera del cristiano, así se titula en algunas Biblias, y dice la palabra, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esta es de la Biblia de las Américas y sobre todo aquí el versículo 2
de Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque eso yo creo que de alguna manera, tal vez no consciente, hace unos 30 años que no estábamos muy conscientes, pero el Señor nos estuvo llevando de su mano porque todavía no conocíamos bien la Biblia, todavía no memorizábamos tantas citas bíblicas, o sea, todavía estábamos iniciando nuestro caminar en Él, y no estábamos conscientes de lo que era realmente, como dice aquí Hebreos 12:2, poner nuestra vista en nuestro Señor Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y digo que no lo hacíamos tan conscientes porque sí lo estábamos haciendo, pero no teníamos esa cita tan grabada todavía en nuestra mente y nuestro corazón. Ahora sí, o sea, ahora veo que de una forma ya bien hermosa el Señor nos mantuvo puesta esa fe en Él. De tal manera que ese caminar que estuve yo llevando en el Señor, a pesar de malos testimonios, a pesar del proceso en el cual nos llevó el Señor, no desfallecíamos porque teníamos el consuelo, teníamos la fortaleza de su Santo Espíritu. Y este día, en este episodio, les quiero contar 2 muy fuertes testimonios que en realidad no son totalmente míos, porque todo eso los viví junto con mi familia. Ellas han de tener mi hermano, sobre todo el menor, y mi mamá, sus propias experiencias y su forma de cómo vieron la situación. Yo tengo la mía y de cómo me afectó, porque se acuerdan que yo les dije el capítulo anterior que quien estaba al frente de la iglesia en ese momento era la esposa del pastor, porque se había descubierto que el pastor había adulterado con una jovencita. Y el pastor, en lugar de rectificar y que ahora lo veo, ¿verdad? A 30 años de que pues se sintiera realmente mal de haber pecado delante del Señor y de la congregación y se arrepintiera, no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Abandonó la congregación. Y así sin más, fue tan repentino ese abandono yo le pondría, perdón por la palabra tan dura que voy a usar, pero yo sé por qué lo hago, y lo hago porque hoy a 30 años esta persona nunca rectificó. Pero los que se llaman pastores, que yo les diría pseudo pastores. Pero para que me entiendan, miren, voy a poner la cita de Juan 10:11 al 15, que tiene el título de Yo soy el buen pastor, hablando a nuestro Señor Jesús como nuestro buen pastor. Y él dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Este es un pasaje para mí muy revelador, muy hermoso, porque otra vez nuevamente el Señor Jesucristo me está diciendo, hija, yo soy tu pastor. Si una persona humanamente falla, yo soy tu pastor. Y fíjense que el contexto más arribita, el versículo 10, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego viene este pasaje de yo soy el buen pastor. Algo que he notado mucho en mi caminar con el Señor ha sido cómo el enemigo, cuando ve a personas con un corazón dispuesto a servir y seguir a nuestro Señor, el enemigo va a tratar de poner esos tropiezos, va a tratar de meterse de una forma en que no viene nada más para ahí medio desviarnos del Señor, no viene nada más para, ay, enójense un ratito, o sean de mal testimonio, o que le sean de mal testimonio y ya después pasa, no. Aquí la cita en el versículo 10 viene muy claro. Aquí el enemigo, que lo pone como un ladrón, dice que viene a robar, a matar y destruir. O sea, el enemigo no se anda con juegos, el enemigo de nuestras almas no se anda con juegos.
Él viene a terminar la vida de una persona que que está queriendo y está siguiendo los pasos de Jesús. Ahora, si nosotros somos permanentes, tenemos nuestros ojos puestos en Jesús como nuestro autor y consumador de la fe, y tenemos esa convicción y esa fe, junto con la ayuda del Espíritu Santo que nos fortalece y nos renueva día a día, va a haber un momento que el enemigo no va a poder y se va a hacer un lado. Pero miren, les vuelvo a recordar, fue hace 30 años, nosotros empezábamos en nuestro caminar, y yo sé que el enemigo quiso matar, robar y destruir esa familia pastoral. Y yo sé que para hoy día, me imagino que esas vidas de esa esposa en ese momento, de esos hijos, al día de hoy, yo espero en el Señor que hayan sido restauradas y que ellos hayan permanecido en Él. Porque lo que yo vi, lo que yo escuché, fue algo tan triste. Miren, si de por sí nosotros en nuestra familia que tenemos de papá, mamá, hijos, cuando se separan los papás, es un golpe tremendo, no solo entre ellos como esposos, sino a los hijos. Es un golpe bien duro. Cuando tú entras a una familia de iglesia, cuando entras a una familia espiritual, pues tú ves de alguna manera al pastor, a la esposa, como esos papás espirituales. Y si ellos están mal, imagínense las ovejitas que están aprendiendo como nosotros, somos bebés espirituales que estamos tomando apenas esa leche espiritual. El ver que el que se supone que debe ser la guía de esa congregación, que debe llevarnos a estar permanentes en Dios, hay en adulterio. Y que no le importó, o sea, dejó la congregación y quien se tuvo que hacer cargo en ese momento fue la esposa. Entonces, este pasaje que acabamos de leer de Yo soy el buen pastor, a mí me hace mucho sentido porque veo claramente que el pastorado es un llamado. Es un llamado en el cual no estoy diciendo que no están propensos a fallar, a pecar, pero que si de verdad es un llamado, les tiene que doler en su corazón y tienen que regresar al Señor y tratar de que el Señor restaure. Pero dice aquí que hay una clase de pastores, pastores asalariados, pastores o más bien personas que se dicen pastor y que solo están ahí para cobrar un sueldo, para tener una casa gratis pastoral, para no tener que pagar biles, para vivir de a gratis, porque en México comúnmente las iglesias tienen su casa pastoral y mientras el pastor está fungiendo en esa iglesia, en esa congregación, se les da esa casa pastoral, ¿verdad? Donde no tienen que pagar nada. Y ¿saben? Si yo hiciera un recuento de todos los pastores asalariados que he tenido o que he visto, que me he topado durante mi vida cristiana, híjole, ustedes me preguntarían, ¿qué haces en el cristianismo? Si hay tantos pastores que no son pastores y que son personas solo asalariadas, que están sirviendo por un sueldo y que no le tienen nadita de amor, primeramente a Dios, ni a su servicio, ni mucho menos a la congregación, ¿verdad? A las personas. Porque para pecar tiene que haber un proceso para pecar, no es así de que ahorita estoy bien y ya mañana peco, hay un proceso. Y en ese proceso yo veo, como dice ahí en el versículo 12, que ven venir al lobo, ven venir el pecado, la calamidad, y en lugar de permanecer, abandonan a las ovejas, huyen. ¿Y saben qué sucede? Que cuando sucede este tipo de cosas en las congregaciones, sucede lo mismo muy parecido a una familia, ¿verdad? Sanguínea. Los hijos se dispersan, o sea, aquí muchas ovejitas, muchos congregantes se fueron a otras iglesias muy dolidas. Nosotros fuimos uno de ellos. Y la verdad es que me duele mucho en mi corazón porque, pues, mientras sigamos en este cuerpo de pecado, ¿verdad? Mientras no haya un compromiso con Dios, sigue habiendo este tipo de pastores. Pero, ¿qué es lo bonito del pasaje? Que, ¿quién debiera ser nuestro principal pastor? Si ya nuestra cita base de Hebreos 2, 12:2, que dice que
pongamos nuestros ojos en el verdadero autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿quién debiera ser nuestro verdadero pastor? Pues el mismo Señor Jesucristo, que Él dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y esto a mí, pues, me da mucha paz, me hace sentirme con gozo, porque aquí en el versículo 14 dice el Señor Jesús, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy la vida por mis ovejas. Miren, Dios no provoca el que la gente peque, ¿verdad? Es la libertad a la cual somos llamados como personas, que tenemos esa libertad de decidir si pecamos o no. Y de ahí vienen esas consecuencias, pero claro que a nuestro Padre le duele, claro que a nuestro Señor Jesucristo le duele. Y yo creo que por eso nuestro Señor, desde esos tiempos, nos guardó como familia, porque aunque nos dolió mucho esa situación, nosotros pudimos permanecer. Ahora, ¿por qué? No me gustaría hablar de religión, porque la religión comúnmente es nada más lo que se ve por encimita, pero nosotros, gracias a Dios, tratamos de tener una relación con nuestro Señor y Salvador Jesús, la cual nos ha llevado a permanecer todo este tiempo a pesar de tantas dificultades, porque miren, en todas las religiones los líderes fallan de una u otra forma, pero la religión lo que hace es tapar el pecado, tapar y no hacer que la gente o que los líderes que pecaron realmente rectifiquen y se arrepientan. Y algo que a mí me gusta mucho del cristianismo es que nosotros basamos nuestra vida totalmente y solamente en la Biblia que es para mí inerrante, no tiene error. Para mí la Biblia es la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios y que el Espíritu Santo inspiró a más de 40 autores en diferentes épocas, que nos llevó por una línea roja desde Génesis a Apocalipsis para ver el plan de Dios para el hombre a través de Cristo. Y el que yo conozca más de la Biblia me hace tener esa convicción en quien he creído y del grupo en donde estoy, cristiano evangélico, donde hay muchas denominaciones y igual que con los católicos hay muchos otros grupos y que a mí me ha hecho ser permanente porque es donde realmente he podido desarrollar mis dones, donde los conocí, qué dones tenía, donde los he podido desarrollar y donde he visto mi crecimiento a partir también de gente comprometida, de gente que ama a Dios, de gente que es permanente y que me ha ayudado a transitar estos 30 años en el Señor. Y aunque al principio fue difícil esa permanencia, por eso yo le puse este capítulo, el desafío de la permanencia en Dios, porque otra vez fue tan decepcionante que yo también como joven decía, estaremos en el lugar correcto, pero aquí como yo veía a mi mamá, que ella estaba permanente en Cristo, a mí su testimonio de alguna manera me ayudó a también seguir, a no desbalagarme y decirle a mi mamá, pues ahí te ves ya, tú síguele si quieres, yo ya no, gracias a Dios no fue así. Estoy segura que mi mamá también estuvo orando también por mí para que yo no desfalleciera. Pero también fíjense que lo que nos pasó también muy enseguidita después de tiempo de seguir en el Señor, que no era mucho tiempo el que llevábamos, fue que en la iglesia donde estábamos, que también fue donde, pues, prácticamente realmente ahí en esa iglesia comenzamos, porque la otra iglesia que les decía donde el pastor adulteró y se fue otra donde mi tía realmente era la que se congregaba y después nosotros fuimos a conocerla y estuvimos un tiempo ahí. Pero realmente la primerita iglesia donde, donde nos congregamos, también el pastor tuvo algunos desaciertos que yo doy gracias a Dios que el Señor nos mantuvo permanentes en él. Porque ahora a la luz del tiempo me doy cuenta que muchos pastores sienten que la congregación es de ellos, sienten que el ministerio es de ellos, sienten que por ser el pastor pueden hacer y deshacer en decisiones y quieren controlar hasta la vida de los congregantes.
Y eso afecta mucho, queridos, a una congregación, porque fue lo que nos pasó a nosotros. Me acuerdo que, por ejemplo, había reuniones, esas famosas reuniones de los líderes o juntas, donde se veían ciertos temas, y si yo me acuerdo que, pues, nosotros siempre fuimos, tan diligentes, lo digo sin orgullo ni soberbia, pero, gracias al Señor, siempre el Señor nos mantuvo sirviendo prácticamente desde el minuto uno que lo conocimos, que siempre fuimos consideradas como parte del liderazgo, ¿verdad? Porque ayudábamos mucho en las áreas de la iglesia, que estábamos a veces en juntas, pero yo me acuerdo que en esa primera iglesia, este es otro, un testimonio también de mi mamá, pero me acuerdo que mi mamá opinó algo diferente y el pastor, como no estaba de acuerdo en lo que opinaba mi mamá, le dijo que se podía ir de la congregación si ella no estaba de acuerdo. Y eran cosas que nada que ver, que tenían que ver realmente con la Biblia. O sea, no sé qué estaban viendo de la decoración, del santuario, algo así creo. Y al pastor se le hacía muy fácil decir: "Si usted, hermanita, hermanito, no está de acuerdo, usted ahí están las puertas muy anchas para que usted se vaya y busque otra congregación". Guau. Entonces, es donde yo digo, ¿qué les pasa a esos pastores que con tanta facilidad pueden decirle a una ovejita que está en proceso de crecimiento, pues, si no te gusta algo te puedes ir, en lugar de conciliar, de ser pacificadores, de decir: "Okey", o se supone que el maduro es el pastor y el inmaduro es la ovejita recién convertida. Y yo me acuerdo que por eso fue que nos fuimos a la iglesia de con mi tía, y luego resultó que allá el pastor cae en pecado. Pero regresamos a esa congregación, y me acuerdo que también hubo ahí algo, una situación con el líder de alabanza, algo así. Y fíjense, yo no tengo el don, no tengo el talento artístico de nada. O sea, no canto, no toco ningún instrumento, nada, nada. Y me acuerdo que ya tiempecito después, ya unos añitos después que yo estuve en esa iglesia permanente, me acuerdo que el líder de alabanza se fue y me dice el pastor: "Pues como se fue, ahora tú vas a dirigir la alabanza". Y yo así como: "¿Perdón?". O sea, yo ni cantar sé. "No, pues ni modo, no hay personas que sirvan, lo vas a hacer tú". Y yo me acuerdo que tenía yo un miedo pero también me daba miedo decirle que no, porque dije: "Ahora también me va a correr a mí, como a mi mamá hace tiempo". Y me acuerdo que sí lo ayudé, pero cuando ellos se dieron cuenta que nada que ver con la alabanza, el mismo pastor constató y dijo: "No, sí, no hay forma de que estés ahí", ya me quitaron. No duré mucho tiempo. Pero es bien triste que el pastorado, que el liderazgo haga ese tipo de cosas, porque de verdad, gracias a Dios que hasta el día de hoy permanecemos en Cristo, pero si fuera por el enemigo y si fuera por nosotros en nuestra carne, pues ya no estaríamos desde ese minuto, ¿verdad? Nos hubiéramos regresado a donde estábamos, en la religión tradicional. Y también me recuerdo que, como hay diferentes denominaciones, me recuerdo que cuando por primera vez empecé a servir en misiones y en evangelismo, pues no era de la misma denominación, ¿verdad? Y bueno, esa iglesia era pentecostal, y ustedes saben que los que conocen el cristianismo hay diferentes denominaciones, y en la pentecostal se habla en lenguas, y yo nunca he hablado en lenguas. Y yo me acuerdo que no me dejaban ir a servir a misiones, porque para el líder yo no estaba capacitada porque no hablaba en lenguas. Yo me acuerdo cómo lloré, y lloré, y lloré, porque yo ya no iba a poder ir a servir como maestra, precisamente también de un campamento de niños, porque no oraba en lenguas. Gracias a Dios, Dios en su misericordia, yo le platiqué a una persona de ahí de los que estaban organizando esa ida, porque éramos de diferentes iglesias, y él habló con ese líder y me permitieron ir, y fue una bendición porque fui 3 años seguidos. El primero fui como asistente de maestra, el segundo fui como maestra, y el tercero ya fui hasta como directora de escuela, bíblica. Y yo me acuerdo, imagínense si yo me hubiera apachurrado toda, no hubiera acudido a un líder maduro,
no hubiera podido experimentar el gozo de servir al Señor en el área donde Él ya me había dado el don de enseñanza. Me hubiera perdido esa grande bendición y tal vez ni congregada ya estuviera, ahorita ya quién sabe qué sería de mi vida. O sea, viéndome muy dramática, pero sí, o sea, es real. Pero no sucedió así, bendito sea el Señor. Y así como muchas experiencias más que me pasaron, pero ese fue en mi transitar diría yo, de mis primeros 5 años de cristianismo, que desde el minuto 1, les digo, el Señor me confió el servirle, y por eso yo a este capítulo le pongo el desafío de la permanencia. Así que si usted ha pasado por una situación similar o está pasando, no desfallezca. Al que está sirviendo es al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. Su pastor es Cristo. Así que si usted, ahora sí se lo puedo decir, ¿verdad? Tal vez con la experiencia que ya tuve, si se llegan a topar con un pastor controlador, un pastor que cree que la iglesia es de él, el ministerio es de él, yo estaría orando y meditando si está bien que siga permaneciendo en esa iglesia. Pero sí, porque a veces uno aguanta mucho y luego o bueno, puede suceder lo contrario. He visto que hay gente muy permanente en la iglesia y los pastores van y vienen, y los congregantes siguen ahí. Por ejemplo, ahora en nuestra congregación acabamos de celebrar a los hermanos que ya, fíjense, la iglesia tiene más de 100 años y ahorita viven todavía hermanos que llevan más de 60 años congregados en la misma iglesia. Entonces eso yo digo, wow, es permanencia. O sea, ellos han visto ir y venir pastores y sus ojos siguen puestos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de su fe. Entonces, si usted es una persona madura y usted sabe que en su congregación al ratito cambian al pastor, bueno, permanezca firme, siga ahí, agarrada del Señor, que al ratito tal vez ese pastor se va y viene otro. Pudiese ser, no sé, como yo he visto, ¿verdad? Pero bueno, terminamos aquí este episodio. Muchas gracias por permanecer. Si permaneció, ahora sí que hablando de permanencia, si permaneció hasta el final, no olvide, por favor, eh, dar like, dar me gusta, suscribirse al canal, activar notificaciones para otro episodio. A usted no le cuesta nada de dinero, nada más ahí mover su manita y su dedo a un clic, y para mí va a ser de mucha bendición. Así que nos estaremos viendo, primero Dios, en otro episodio más de Podcast Enlazadas. Así que seguimos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotros, y nos vemos en otra próxima reunión. Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.